Los padres y las madres deben pedirles a los hijos o hijas que se vayan de casa si ya terminaron de brindarles educación y ya consiguieron trabajo. Deben independizarse o se pueden quedar con ellos por tiempo indefinido. Hay hijos e hijas que no ven la hora de tener su propio espacio. Sin embargo, hay otros que no solo quieren quedarse en casa de sus padres, sino que se niegan a crecer y madurar. Es como si llegara la adultez y lo que esto representa les diera miedo. No tienen automotivación, aplazan sus proyectos y pareciera que la capacidad para generarse oportunidades de desarrollo y crecimiento fuera nula. ¿Qué puede suceder si les consecuentan su estadía en casa? ¿Deben los padres pedirles a estos hijos e hijas que emprendan su propio camino fuera de casa? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y como siempre, con muchísimo gusto le recibo en este espacio de Diálogos en Confianza. Qué bueno que está con nosotros y fíjese, a lo mejor le suena el tema un poco raro, ¿no? ¿Cómo es eso? Además, fíjese qué bonito lo pusimos, porque pusimos cómo impulsar a los hijos para que se vayan de casa. La verdad es que en otras ocasiones hemos hablado del nido vacío, de la tristeza y la soledad que se puede llegar a sentir cuando uno se va quedando solo y los hijos se van de casa. Pero también está el otro lado de la moneda y es del que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando esos hijos regresan a vivir con nosotros o simplemente nunca se han ido? Y en otras ocasiones vienen hasta con ya su familia añadida. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se distribuyen las actividades? La situación económica también, que también pesa. Todo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, porque usted se va a dar cuenta a lo largo de este programa como si hay muchas familias que lo están padeciendo. No es que no quieran estar con sus hijos, es que a veces la carga económica y la carga de espacio, de todo, de libertad, se va haciendo muy reducida y eso hace que las familias empiecen a tener problemas. Así que quédese con nosotros, acompáñenos, porque va a ser un tema muy interesante, va a ver. Saludo con mucho gusto, como siempre, a Natalia Jiménez. Nati, ¿cómo estás? Marisa, muy bien, como siempre, un placer compartir este programa contigo, con los especialistas y, por supuesto, con todos ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en la Señal del 11. Le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento está Alberto Mújica, que estará alternando a lo largo de este programa con Istiel Caneda. Y sí, Marisa, la verdad es que un tema muy interesante y además que puede ser polémico. Porque para todas las personas que nos ven en casa, si todavía viven sus hijos en su hogar, pues podemos pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo me siento bien, ¿para qué se van? ¿Para qué gastan doble? Bueno, vamos a hablar de cuál es el papel que también tienen los papás y las mamás en el hecho de que los hijos no salgan del hogar, pero también qué pasa en situaciones cuando los hijos abusan y no conocen límites al estar en casa de los papás. También tiene implicaciones legales y vamos a poner situaciones en las que incluso se tenga que llegar hasta lo legal para poder resolver estos problemas que se dan dentro del seno familiar. Y ya en estos últimos días del año yo quiero invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales que tiene Diálogos en Confianza. La verdad es que para nosotros es sumamente importante contar con su participación y queremos que nuestros programas lleguen a ustedes. Recuerden que tenemos página de Facebook a la que le pueden dar like. Tenemos un canal de YouTube donde ya somos más de 15,000 personas. Yo los invito a que se suscriban para que puedan ver los programas de Diálogos en Confianza una y otra vez. Recuerden que también tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos un blog de Diálogos en Confianza donde siempre se comparte información sobre los programas, instituciones, recomendaciones bibliográficas y páginas de internet. Y finalmente, Marisa, hoy les recuerdo que si ustedes quieren volver a escuchar los programas, en Spotify están las más de 2,000 emisiones. Así que, como siempre, Marisa, Diálogos en Confianza a la vanguardia y presente en todas las plataformas sociales. Eso, muy bien. Muchas gracias, Nati. Y le voy a presentar a los especialistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Teófilo Abdo Curi. Él es juez séptimo de proceso oral en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, y es un privilegio de veras compartir con ustedes. Muchas gracias. Está también con nosotros Juan Pablo Arredondo, psicólogo y psicoterapeuta familiar. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Y también saludo con mucho gusto a Laura Chávez Cázares. Ella es psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana, directora de los Centros de Atención a Conductas de Riesgo de Tultitlán y en Querétaro. Bienvenida.
Bienvenido. Muchas gracias, Marisa, por permitirme estar nuevamente aquí compartiendo con todos estos grandes especialistas y, bueno, en especial contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues para entrar en materia, ¿qué le parece si vemos este material que nos preparó nuestra dirección de producción para que entremos a entender un poquito en materia de qué se trata esto de impulsar a los hijos a que se vayan? Veamos. ¿Cómo puede dar miedo crecer? Da miedo hacerse adulto y eso va tanto para los padres y las madres como para hijos e hijas. Da miedo saber que la vida pase y que algún día vamos a tener que dejar de ser hijos de familia o que un día vamos a estar en un nido vacío. Da miedo no saber cómo afrontar las responsabilidades de la vida adulta, tener que pagar una renta, tener que trabajar, tener que dar la cara frente a los errores, sin poder escondernos detrás de la espalda de nuestros padres. Y si mejor padres, hijos e hijas, nos quedamos todos en la misma casa. Y si mejor detenemos el tiempo para no crecer. Bueno, hay hombres y mujeres que así lo han hecho. Se quedan instalados en un ciclo de vida que ya no les corresponde y a este fenómeno se le ha llamado síndrome de Peter Pan. Este término se refiere especialmente a aquellas personas que no quieren crecer emocionalmente y que deciden, justo como Peter Pan, quedarse instalados en la tierra de nunca jamás. Emocionalmente no crecen, no asumen lo que les corresponde y siempre esperan que alguien más les resuelva la vida. Por supuesto que este síndrome no es una categoría clínica y hay muchos matices al respecto. Simple y sencillamente se usa para describir a personas que por alguna razón no quieren crecer y asumir el ciclo de vida adulta que les toca. ¿Tú crees que el llegar a la adultez puede generar miedo? ¿Conoces a alguien que se niegue a madurar y crecer? Qué buena pregunta. Yo creo que por ahí todos conocemos de repente a alguien así, ¿no? Pero no es, me imagino, la única razón por la cual los hijos se quedan en casa o regresan a vivir a la casa. ¿Cómo está esta circunstancia, esta situación? A ver, Laura. Bueno, socialmente hay muchos determinantes, Marisa, para que esto ocurra. Si tuviéramos que hablar de un modelo de prevención para que esto no ocurra, tendríamos que pensar que la forma en la que nosotros preparamos a los hijos para que se vayan de casa no inicia cuando son adultos, sino cuando son infantes, en el inicio de su desarrollo, cuando los estamos preparando para la vida, cuando estamos planificando el modelo educativo que vamos a aplicar para que ellos con el tiempo se puedan consolidar como personas independientes. Entonces, tendríamos que preguntarnos más bien qué tenemos que hacer antes de que lleguen a la edad adulta y se convierta en un problema. ¿Sí? La preparación que todos tenemos que vivir, nos guste o no, para convertirnos en adultos, es algo que va a determinar el cómo lo vamos a hacer afuera. Y son los padres de familia, somos los padres de familia quienes estamos determinando esto, incluso bajo nuestras propias expectativas. Si nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos crezcan y lo que ocurre cuando crezcan, esto también va a determinar la forma en la que ellos se perciban frente al mundo. Si los vemos fuertes y poderosos desde que son pequeños, su capacidad para poder enfrentar la vida y el crecimiento que corresponde a esta, no va a tener ningún problema. ¿Cuándo se tendrían que retirar de casa los hijos? Cuando resulta difícil convivir. Porque uno pensaría que los hijos, pues, tienen que estar en casa hasta que ya salgan a hacer sus propias vidas, ¿no? De alguna manera, eso es como con lo que uno crece, ¿no? Que pues tú te quedas en tu casa hasta que te casas o hasta que te vas a vivir a otro lado o a trabajar a otro lado. Pero llega un momento en donde a lo mejor sí hay que impulsarlos a que se vayan, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Y yo coincido 100% con Laura porque esto es algo que solemos llamarle el trabajo previo. O sea, cuando los papás llegan a ciertas situaciones de cualquier edad y de cualquier índole, al toparse con esa situación, pareciera que es el momento de empezar a atacar esa situación o empezarla a corregir. Pero siempre hay un trabajo previo que se tiene que hacer. Y voy a poner un ejemplo en una edad más temprana. Para que un hijo te obedezca, pues primero tendrías que ser autoridad para tu hijo para que te obedezca. Si tú llegas al punto en donde ya no te obedece sin haber trabajado en la autoridad, pues difícilmente te va a obedecer porque nunca gestaste
esa situación de respeto a normas, reglas, la autoridad, como lo queramos llamar. En este caso sucede exactamente lo mismo. Si nosotros no generamos las condiciones necesarias para que nuestros hijos vuelen, pues entonces finalmente pues nos va a costar mucho trabajo que vuelen. Y de ahí, si me lo permiten, voy a traer a colación 3 términos que pues, se ha dado mucho en utilizar para referirnos justamente a estilos de crianza. El primero son los papás que helicóptero. Es decir, papás que están encima de los hijos todo el tiempo, viendo qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y tratándoles de resolver las situaciones que tienen. Tenemos un segundo nivel que son los papás quitanieve. Estos son peores. ¿Por qué? Porque ellos van quitando la problemática de los hijos para que cuando ellos transiten por esa situación no haya bronca. Y son papás que les buscan trabajo, son papás que los inscriben en la universidad, son papás que incluso tengo por ahí algunas experiencias que les hablan al jefe para decirle, oye, mi hijo no puede salir tan tarde, no puede salir a estas horas porque es peligroso, necesito que lo dejes salir antes, ¿no? Y estos papás quitanieves pues son los que van restando la problemática a los hijos que evidentemente nunca los chicos aprenden a enfrentar las broncas porque no las han tenido. Yo siempre le digo a los papás, ¿cuándo se te ocurre que sea tiempo de empezar a hacer que tu hijo aprenda a solucionar problemas? Digo, pues cuando los tenga, ¿no? En el momento que los tenga. Claro. Y tenemos un tercer nivel que sería el deseable, que es el que estimulamos, el que promovemos, que es el papá trampolín. Es decir, es un papá que enseña a ponerse en la bardita y aventarse a la alberca, ¿no? Pero, pues tú le dices, mira, tú te tienes que aventar así, porque si te avientas asá, te vas a pegar. Vas, sácatela, se pega. Bueno, pues vas de nuevo, y vas de nuevo, y vas de nuevo, hasta lograr que los hijos tengan algo que hoy se ha dado en llamar la autodependencia. Es decir, que no son, digamos, no dependen exclusivamente de sí mismos, pero sí principalmente de sí mismos. Y eso nos saca a nosotros como papás de el depender principalmente de ellos. Y ese es parte del trabajo previo que se tiene que hacer. Fíjate, porque entonces es un tema que va mucho más allá de pues ya ahuequen el ala, ¿no? De decirle a los hijos eso. Es un tema que tiene que ver con cómo los hemos criado, con que a veces se nos olvida que el objetivo realmente de la educación o la crianza con los hijos es hacer estos hijos autosuficientes, responsables, educados en una serie de valores y circunstancias que los hagan poder enfrentarse a la vida, pero a veces se nos olvida eso. Y es muy curioso, por eso lo decía yo al principio del programa, cómo de repente sufrimos cuando no los tenemos, pero también sufrimos cuando se quedan de más, ¿no? Pero tan es un problema que déjenme decirle que hasta legalmente puede uno recurrir a las instancias pertinentes para pedirles a los hijos que se vayan, así como lo oye, ¿o no? Sí y no a la vez. A ver. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros en el sentido de que todo depende de la educación, que es una formación permanente desde que nacen hasta que nos morimos y no sabemos qué pase después. En base a que creemos niños o niñas o adolescentes desde el punto de vista crítico, constructivo, independientes, maduros, autónomos, vamos a provocar que ellos tengan su propio proyecto de vida. Y eso lo veo en el día a día, en el tribunal, en donde se manipula constantemente a los hijos en los conflictos familiares. Antiguamente había un término legal que ya la Corte terminó, que era la alienación parental, pero era precisamente cómo generar dominio sobre los hijos para que tuviera un enojo o un odio o un rencor hacia el padre o la madre, depende del lado en donde se encontrara. Eso se llama... se llama alienación parental, pero ya alienación. Ya eso ya la Corte determinó que no debemos utilizar, es una manipulación y podrá tener muchos... Es una influencia negativa, en pocas palabras. A lo largo de mi vida como titular de un juzgado, no he visto una sola controversia familiar, y que sí existen, en donde los padres vengan y pidan... que se vayan. Que se vayan. Porque hay muchas clases de violencia. Y la violencia no nada más puede ser física, puede ser psicoemocional,
puede ser desde otro punto sensorial, puede haber de muchas maneras, económica, porque los hijos se encuentran, como decían acertadamente, en un estado de confort, pero también tendremos que considerar que pueden estar en un estado de depresión o de miedo y de inseguridades. Y luego aquí en este país, perdón que me atreva a decirlo, las oportunidades de trabajo están limitadas. Las redes sociales pueden ser muy positivas, pero también pueden ser muy negativas y generan una idea a veces equivocada de que el estar metidos en un aparato les da confort, les da tranquilidad. Yo les llamo chupones tecnológicos, ¿no? He visto en el aeropuerto niños chiquitos, casi bebés, con sus celulares. Sí. Es una forma de mantenerlos fuera del contexto real, de lo que están aprendiendo y lo que están provocando los propios padres. Entonces, nosotros como jueces familiares podemos conocer controversias del orden familiar, es un procedimiento por violencia. Calificaremos cada caso en concreto, pero los niños, estaba leyendo el día de ayer, que continúan su adolescencia, ¿no? Llegan a los 30, llegan a los 40, llegan a los 50. Es su adolescencia porque no son ni autosuficientes, ¿Sí? no toman decisiones. Y ahorita comentaba un caso, no sé si lo vaya a comentar el compañero o Santiago, de que hay un muchacho que está metido a sus 50 años en su cuarto, no sale de su cuarto porque es su cuarto y ya me pertenece, ¿no? Sí. Todo eso se puede trabajar legalmente, en el caso concreto, y no invitarlos, ordenar que se saquen del domicilio en donde habitan. Fíjate, o sea, sí, es que, o sea, no nada más es por la cuestión económica, como decías tú, sino también porque pues, hay mucha violencia, hay mucho abuso, hay muchas circunstancias que a veces no se nos ocurren, pero que suceden y que lamentablemente ahí están muchos de ellos como parásitos viviendo a expensas de esos padres, de esas madres ya grandes también, que ya no pueden con todos los gastos y con todas las labores de la casa mientras los otros están así muy a gusto. Y mira, vamos, si quieres, vemos un testimonio Claro que sí. para que nos sirva para comentarlo. Vamos a ver este testimonio anónimo. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y un hermano menor. Hace 2 años me corrieron de la casa por dejar de estudiar. Mis papás me pusieron el dilema de estudiar, seguir estudiando o irme de la casa, y pues preferí irme de la casa. No me corrieron feamente. Mi papá me prestó un dinero para poner un negocio para sobrevivir y puso una tienda. Con la que tenía muchas discusiones por no seguir estudiando era con mi madre, ya que ella me decía que iba a ser de mi vida, sin estudios, sin ninguna carrera, y pues que seguiría estudiando para un mejor futuro. Han pasado algunos años y en la actualidad ahorita tengo 2 tiendas. Yo no tengo rencor hacia mis padres porque pues me ayudaron en su tiempo que lo necesitaba y estoy agradecido con ellos. Confieso que también tengo desventajas, extraño la comida en casa, estar conviviendo diariamente con mis papás, mi hermano, pero pues así tocó mi vida. Las desventajas de vivir solo es que nadie te plancha, nadie te cocina, pues nadie te consiente y pues tú tienes que vivir ahora sí tú mismo. A veces pienso que prefiero regresar a casa, pero me da pena decirlo porque en mis actitudes yo decidí eso y no sé si me acepten otra vez mis padres. Yo cuando agarré mis cosas y me fui de mi casa, mi madre me dijo que ya no volviera más a la casa, que las puertas ya estaban cerradas si me iba. Actualmente me llevo bien con mi mamá, no tengo ningún rencor y pues le agradezco. Algunos días la voy a visitar, estoy con ella, platicamos, comemos y la verdad extraño todo lo que viví con ella, pero en las noches pues tengo que irme a mi casa a dormir solo. Pues no sé si sea mi mejor historia o la peor, pero pues yo me siento a gusto. Soy un joven que lo corrieron de su casa.
Muchas gracias por todos sus testimonios. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice algo que, pues, por supuesto, todos pensamos. Si te vas a vivir solo, nadie te consiente, nadie te prepara la comidita, te apapacha, te lava, te plancha. Entonces, pues sí, o sea, es enfrentarse a la vida real, ¿no? Y por otro lado, dice algo que también muchos padres dicen, que es, te vas y las puertas se cierran aquí para ti, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vive esto? Lo que pasa es que yo creo que eso tiene un objetivo muy claro y es no estar jugando, ¿no? Como se juega en muchas familias, en donde vas y vienes y te corro porque estoy enojado, porque es una circunstancia que en ese momento se da y entonces te corro, pero al rato regresas, o el chavo agarra sus cosas, muy ofendido y se va, pero al rato regresa. Creo que ese te vas, pero no regresas, creo que ese es el objetivo. ¿Es como educativo, crees tú? Es como educativo y es como decirte, toma tus decisiones correctamente y en forma, no a la ligera. Yo creo que en este caso, y el testimonio que tuvimos, yo quisiera meter 2 términos que en realidad son 4 términos. Y es que hay salidas de casa en familias que son sanas, con circunstancias adecuadas, Sí. o adecuadas, y hay familias insanas, Sí. en donde la salida es inadecuada. Entonces, no estamos hablando, a mi juicio, de 2 posturas, creo que estamos hablando de 4. Si yo tengo una familia sana, pero no es lo adecuado que en este momento se vaya, pues tal vez lo podemos negociar, podemos ver cuándo, a dónde te vas, cómo te apoyo, y entonces esa inadecuación lo hacemos adecuado. Nos adaptamos a la circunstancia para que pueda salir sanamente, ¿sí? En santa paz, como decimos vulgarmente. Pero hay otras familias que son insanas o que las circunstancias son inadecuadas. Puede ser que sea sano pero inadecuado. ¿Por qué? Porque en este caso no sé qué tan sana haya sido la familia, pero sí sé que salió en situaciones inadecuadas, indeseables. El cuate se le dijo, tienes 30 minutos para abandonar la casa. Hazle como puedas. Y se fue. Bueno, sí le ayudaron por ahí, dice. Sí. No sabemos la edad, por lo menos no la escuché. Entonces, creo que no podemos generalizar un asunto de salida de casa en una familia sana y adecuada que en una familia insana o inadecuada. Y esto nos rebota de manera directa, si me lo permiten, a algo que se ha dado en llamar el tipo de respuesta que tenemos ante las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay familias que tienen respuestas muy adecuadas a las cosas que les suceden, pero hay otros que las tienen muy inadecuadas. Y entonces si todo lo tratamos a gritos, pues es probable que salgas de esta casa a gritos. Si lo arreglamos a golpes, es probable que salgas de esta casa a golpes. Se llama la capacidad resolutiva de la familia. Y claro que esto va a ser un determinante absoluto en cómo un individuo va a salir de su casa, porque si tiene una capacidad resolutiva adecuada, será adecuado. ¿Hasta qué edad, me preguntaba yo, hasta qué edad tienes la obligación de mantener a un hijo legalmente? No, legalmente es hasta la mayoría de edad, y si continúan estudiando en el nivel que les corresponde, salvo causas justificadas que no hayan podido, hasta los 23, 24 años. Pero hemos tenido casos de alimentos de doctorado y que así contestan en las demandas. Estoy estudiando mi doctorado, ¿por qué quieren que me que Oye, me dedique y era a lo que te decía, y si hago 3 maestrías y así. y continúo. Doctorado. Sí, Pues, sí. O sea, ¿no? pero es, de acuerdo a la Suprema Corte en una resolución que emitió, son cuando terminas tu licenciatura, ¿no? Ok. No darle continuidad. Se supone que ya tienes un grado de madurez, de independencia, de seguridad en ti mismo para salir a Veintitantos años. 20 años, sí, sin lugar a duda. Ok, eso es, Sí. digamos, lo legal. Pero lo ¿no? que él comentaba es muy importante, perdón la interrupción, Sí. es muy importante. Se está generando en lo que él está planteando una violencia familiar impresionante, con las relaciones insanas, inadecuadas, por la forma en que se están llevando a cabo, parte del hijo para los padres y de los padres para con el hijo, ¿no? Sí. Y la toma de decisiones que tengamos que realizar en el tribunal es lo que mejor convenga al interés de la familia.
Sí. O sea, no nada más es el capricho de uno o es el capricho del otro. Y ahí sí necesitamos la asistencia precisamente de los psicólogos y ocasionalmente hasta de psiquiatras para que nos digan qué es lo que está aconteciendo en el núcleo familiar para tomar la decisión de impulsar a los hijos para que se vayan de casa. Exactamente. Exacto. ¿Qué ibas a decir, Laura? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo, sin embargo, consideraría que además de este antecedente de violencia y de falta de sanidad dentro del desarrollo de la relación, también está el otro extremo, en donde justamente, como lo mencionó el testimonio, se siente demasiado feliz en casa. El amor es un elemento fundamental para cualquier ciclo de vida, pero cuando lo exageramos, también impedimos el desarrollo, porque entonces la gente se siente demasiado aceptada. Y éxito, recuerden que es exit, salir. Entonces, cuando yo estoy demasiado feliz, tampoco me quiero ir. Entonces, la forma en la que nosotros nos conducimos frente a los hijos y en la que de pronto somos excesivamente tolerantes, amorosos, cercanos, un poco parecido a este término que le dabas al principio, ¿no? Que vamos retirando la nieve porque te amo y demás, también impedimos que el hijo salga, porque se siente feliz en ese entorno. ¿Quién va a querer salir a hacerse cargo de su vida cuando todo es bueno? Así es. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos platicando de esto. No se vaya. Y ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana miércoles no se pierdan nuestra emisión. Ya en pocos días viene la víspera de Año Nuevo y con ello, por supuesto, vienen los propósitos de Año Nuevo. Sobre eso vamos a platicar mañana. Y es que, mire, la verdad es que es algo que cada año hacemos y de repente hasta nos da risa porque nos ponemos metas inalcanzables. ¿Qué tan realistas somos cuando nos ponemos un propósito? La realidad es que simbólicamente es algo muy bonito este cambio de año porque cerramos un ciclo, iniciamos uno nuevo, nosotros nos ponemos metas y creemos que es un nuevo comienzo, y claro que lo es, pero también debe de ir de la mano de algo realista. ¿Cuáles son los propósitos que nos ponemos? Ustedes son buenos cumpliéndolos, váyanos contando porque sobre eso versará el programa de mañana, así que no se lo pierdan. Y continuando con nuestros temas de hoy, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo debemos impulsar a nuestros hijos a salir del hogar? Ya hay muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Israel Gutiérrez. Mi mamá llegó un día y me dijo, o estudias o trabajas, pero sin hacer nada en esta casa no te quedas. Esa era su filosofía de vida. Y hoy le agradezco porque me ha hecho un adulto medianamente responsable. Por otro lado, creo que a veces uno no sabe ni lo que quiere de la vida y por eso uno se puede quedar paralizado. También nos llega otro testimonio en el que nos dicen que justamente lo que decíamos en el bloque pasado de esta parte de la familia, en este caso es una chica que nos dice que su hermano sigue viviendo en su casa, ya tiene más de 30 años y ahora dice que va por una especialidad y que ella cree que este pretexto de estar estudiando es lo que no le permite independizarse ni hacerse responsable de su vida. Karina nos dice, tengo un tío que nunca ha salido de casa de su mamá, tiene su trabajo y aunque pudiera irse de casa, ha preferido seguir durmiendo en la misma habitación desde hace más de 50 años. En ocasiones, la convivencia entre él y sus hermanos es muy fea, porque incluso llegan a pelear. Y mencionábamos, Marisa y especialistas, lo importante que es este trabajo previo que se debe dar con los hijos, o sea, desde que son niños, desde que son adolescentes. Y nos llega una pregunta de Saúl Zamora que me parece muy pertinente, porque seguramente es el caso de muchos de los papás que nos ven. Él nos dice, me parece muy interesante este tema porque tengo 2 hijas en secundaria. Me da miedo que no salgan de casa, pero también me da inseguridad lo que les pueda suceder afuera. ¿Cómo puedo ayudarlas para que mis miedos a la independencia no se les pegue a ellas? Vamos a darle respuesta a esta pregunta, pero antes vamos a ver este testimonio. Tengo 4 hijos, de los cuales una hija se casó y se divorció. Los años que ella estuvo conmigo fue cuando se divorció de la otra persona. Sin embargo, ahora está en una nueva relación. Pero me siento invadida y sin valor en mi propia casa por haberle brindado un departamento en mi hogar. Y ahora, como le sobran cosas, empezó a apropiarse de otro departamento que me pertenece y lo ocupa como bodega. Cada vez que intento hablar con ella para llegar a un acuerdo, ella se pone muy agresiva. ¿Qué puedo hacer? Claro que se pone agresiva para que no la corran, ¿verdad? Para que no se vaya. Pero, a ver, una pregunta. ¿Cómo saber cuando un hijo no puede independizarse o no quiere hacerlo? O sea, ¿dónde está la diferencia? Para saber, a lo mejor no tiene la capacidad económica en ese momento, a lo mejor está como muy verde para poder vivir por su cuenta. O sea, ¿cómo podemos saber si no puede o no quiere?
Yo creo que depende en gran medida de la circunstancia real que se tenga. El problema es que quieren vivir en las mismas condiciones en las que estaban, ahora independientes. Y para que eso se logre, porque los tenemos, y me pongo en un momento dado, como reyes, obviamente para que ellos adquieran ese nivel de vida solos por su cuenta, pues tendrían que ganar cantidades que los sueldos de ahora francamente no alcanzan. Entonces dicen, tómale que me voy, ¿no? Hace rato que hablaba Laura, decía de que pues, a veces los chicos están muy felices y rápidamente pensé, dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor y yo agregaría aquí, no cabe duda que es verdad que la comodidad es más fuerte que la felicidad, ¿no? Porque ni siquiera pueden estar felices, pero están muy cómodos. Y hay algo que determina de manera clara y que responde en alguna medida a lo que tú decías hace un rato, que un hijo se vaya. Y es que hay una premisa en psicología que dicta claramente que nadie que se encuentre suficientemente cómodo en una postura se mueve. Entonces, si nosotros tenemos a nuestros hijos en una postura cómoda en nuestra casa, no se van a mover. Claro. Una de las recomendaciones que se hace es incomodarlos, exactamente. Hay que incomodarlos. Esa es el tema de o estudias o trabajas, es una forma de incomodarlos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se muevan. Cuando alguien está cómodo en una postura, este ejemplo que ponían de un señor de 50, 60 años que está metido en su casa, porque está cómodo. Y entonces no se va a mover mientras no viva la incomodidad. Fíjese, pensaba en la naturaleza y la naturaleza es muy sabia, o sea, los cachorritos y todo esto, o sea, pensemos en un nido de pájaros, ¿no? En cuanto prácticamente a muy poquito ratito de haber nacido, ya las mamás los están empujando con el piquito, ¿no? Para que empiecen a volar. Igual, no sé, los leones, o sea, he visto algunos programas, evidentemente, de cómo es la naturaleza, de cómo son los animales, incluso salvajes o así, y todos tienen esta tendencia natural a impulsar a los hijos a que salgan, a que vayan. Y lo dices bien, pero lo hacen preparándolos. Mira, en los dos testimonios nos aclaran la diferencia que está poniendo cada una de las madres. Una pone límites e invita al otro a salir. Y la otra acompaña demasiado, quita los límites y la otra empieza a traspasar cualquier espacio territorial. O sea, depende mucho de la capacidad que como padres tenemos para establecer límites claros. A mí me parece que hace rato Teo tocó dos temas importantes que vale la pena, si me lo permiten, retomar. ¿Sí? Hablaste de esta actividad tecnológica que está de boga, los chupones tecnológicos. Y fíjate que es causa y consecuencia de lo que estamos viviendo. Neurológicamente, quienes estamos en investigación acerca de salud mental, sabemos que el uso excesivo de tecnología está generando esta conducta. Lo que anteriormente lográbamos a nivel de madurez neurológica, que era justo a los 21 años de edad, cuando el lóbulo frontal, este circuito comprometido con la toma de decisiones a corto y largo plazo, hipotálamo, hipocampo, prefrontales, estaban maduros, entonces se tomaban decisiones a largo plazo, entonces se podía mediar una solución relativamente necesaria y adecuada para la situación que se estuviera viviendo. El uso de tecnología nos ha elevado el nivel de personalidades con adolescencia tardía. ¿Sí? Hoy en día tenemos adolescentes con una inmadurez real, neurológica, de 28 años. Entonces, tú preguntas ahora, ¿cuándo se puede ir o cuándo no? A través de los rasgos de madurez que va presentando. ¿Sí? Y de esta capacidad de convertirse en un autogestor de su bienestar, ¿no? Con elementos claros, concisos, no necesariamente profesionales. Este joven nos acaba de hablar que se convierte en un excelente comerciante a través de la salida de casa. Sí. Entonces, es esta capacidad de autogestión que podemos observar en él. Cómo se relaciona con sus propias relaciones, es decir, cómo utiliza sus relaciones, cómo utiliza sus recursos, cómo utiliza las capacidades, virtudes, talentos o facilidades de los que está provisto a nivel profesional o a nivel operativo. Hay gente que no tiene una profesión, pero tiene otras habilidades muy buenas. Entonces, ¿cómo observar
que él realmente puede gestionar y entonces entender que se quiere quedar, no que se tiene que quedar o que no puede irse. Entonces, es revisar todo este entorno y también verificar a la persona en sí misma qué tan apto, qué tan habilidoso, qué tan maduro se encuentra para retirarse. Y si no, ¿cómo lo puedo acompañar para hacer un proceso? A lo mejor ya no es tiempo, pero tendría que seguirlo acompañando un momento, pero con una cifra de tiempo bien establecida, con fecha de caducidad. Pero entonces esa empujadita que les damos a los hijos, esa patadita para que ya salgan de la casa, es la que los hace que encuentren en ellos las herramientas para poder vivir y todo lo necesario que lo traen dentro, la creatividad, el impulso para hacer un negocio, para lo que quieran hacer. Yo creo que parte de las herramientas vienen desde el momento que empezamos a establecer las reglas dentro del entorno familiar. O sea, yo siempre he dicho, la familia es una cooperativa. O sea, no porque soy juez, no voy a lavar trastes, ¿no? Llega el señor juez a su casa, no, pues espérense. Como me contó, y es una anécdota, y permítanme que se los contárselas, de una madrina mía que era maestra, y un día llegó a su casa a ver a su hija, Regina, pon esto en la mesa, fulano, pon aquello. Y vino el esposo, espérate, aquí no es tu escuelita, ¿no? Así me iban a decir a mí, no, aquí no es tu juzgadito, ¿eh? Sí. Entonces, somos un equipo de trabajo. O sea, el juez también lava trastes. Tiene que lavar trastes, tiene que lavar trastes, sí, es un entorno. Sí, o sea, claro. Y eso no demerita, sino mejor, ya estoy estableciendo los límites, como él dijo, autoridad, y todos tenemos que hacer de todo. Claro. Desde el momento en que ellos aprenden a hacer de todo, empieza a generarse, quiero creer, su propia independencia, su propio proyecto de vida. Pero además es un anhelo, ¿no? Sí, en claro. los jóvenes, debería de ser un anhelo. No lo es en todos porque por eso estamos haciendo este programa. Sí, por supuesto. Pero ¿qué está pasando ahora? Yo tengo muchos diálogos con adolescentes también, desde el punto de vista legal, pero me doy cuenta que los famosos juegos actuales les genera ira si se los quieren quitar, si les quieren apagar sus consolas. O sea, quieren seguir en ese estado de confort, de tranquilidad, dame todo. Y las mamás y los papás mexicanos les gusta proveer y proveer y proveer, y luego ya se les explota la bomba. Y voy a ir al extremo, la persona del tío que está ahí metido en ese domicilio, va a llegar un problema luego de herencia si es una casa propiedad, y como yo he vivido aquí, yo tengo mayor derecho a quedarme con todo. Sí. Entonces son consecuencias que no se califican adecuadamente. Y que no las piensas en su momento. Sí, claro. ¿No? Pues, ¿qué de malo puede tener que aquí viva mi hijo siempre? Pues que al rato se cree dueño de todo, ¿no? Como lo que está pasando con la hija cuando se divorció, se fue a meter a la casa porque le permitió la mamá y ahora ya se metió en otro departamento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues depende si hay contrato o no hay contrato, pero hay un procedimiento que se llama medios preparatorios para avisarle a ella que tiene que desalojar. Ajá. Y si no, la mamá luego tiene que iniciar un juicio reivindicatorio, es decir, yo soy la propietaria, ya no quiero que esté allá adentro. ¿Qué tanto pleito echan las mamás y los papás a los hijos? Al principio decías que muy poco. Nunca tuve hasta este momento ningún asunto en donde los padres me pidan que se salgan los hijos. ¿Ves? Porque se ve muy feo. Yo creo que porque tampoco tienen conocimiento. Falta difusión, falta tener precisamente la información necesaria. Muchos casos de alimentos, cuando llegan las mamás, ¿sabe qué dicen las mamás cuando? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo si es casado, tiene sus propios compromisos? No, señora. Él también, 20 pesos, 50, 100 pesos que le pueda dar, es su obligación. Sí. O sea, falta información. Sí. Como falta información de todo lo que se está haciendo. Por eso me gusta su programa y no por quedar bien con ustedes, porque hay información. Más te vale. Hay información y se difunde y la gente lo ve. Sí. Ha provocado que lleguen al tribunal un montón de gente a verme por parte de diálogos en confianza que se presentan. Ya ves, usted estuvo ahí, dijo esto, ¿qué puedo hacer? Y a veces siente uno impotente ante tanta problemática de que no hay soluciones inmediatas. Exacto, pero por eso es importante entonces hoy decir que sí hay, que sí tiene uno el derecho, digamos, como mamás, papás, de pues ver por nosotros y de salvaguardar nuestra casa y nuestra paz y nuestra tranquilidad. Los van encerrando a los padres a veces. Sí. Se van apoderando. Por supuesto que nosotros como jueces familiares podemos ordenar en un momento dado, porque eso ya es violencia, la salida de los hijos. Con todo y la esposa y con todos los hijos que tengan los hijos. Sí, porque luego además vamos a ver un caso más adelante donde está la hija con los nietos y con la nueva pareja viviendo en la casa y además pues maltratando y haciendo cosas. Ahí lo tenemos, lo podemos poner de una vez. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos para que vean las cosas que pueden llegar a pasar.
Desde que mi hija se casó hace 25 años, vive en mi casa. Se separó de su primera pareja y se volvió a juntar con otra persona. Sus hijos y nietos también viven aquí. No quiere cooperar con los gastos de la casa y no quiere irse. Ella dice que no se va a ir porque su papá le dejó la mitad de la casa. Me recuerda a los casos como de los matrimonios, ¿no? De las parejas, de que pues yo no me voy porque la mitad es mío, ¿no? Pero ahora imagínate eso con los hijos también, qué duro. Pues eso lo ordena un juez familiar. Ajá. Y, o sea, hemos llegado a ordenar en cuestiones de divorcios, por decirlo, o de violencia familiar, que aunque él o ella sean los propietarios, si él es el violentador o ella es la violentadora, los podemos sacar aunque el otro sea el propietario. Oye, y pero se quedan en la casa aunque el otro sea el propietario. Sí. ¿Por qué? Porque hay menores, cuando hay menores, por supuesto, Sí. o dependiendo de las condiciones de la persona adulta, ¿no? Sí. Pero no es como traición. Sí, la labor de los padres es siempre ver por los hijos, proteger a los hijos, estar cerca de los hijos, amar a nuestros hijos, y de repente quieres que se vayan. ¿No es feo? Yo creo que no. Lo decía Laura al principio y me gusta mucho esa forma de concebir. El objetivo último, creo yo, de todos los padres de familia debería de ser preparar a los hijos para la vida. Y preparar a los hijos para la vida, en mi concepción, no entra vivir en casa de tus papás cuando tienes 40 años, ni cuando tienes 28. Eso no me parece una buena preparación para la vida. Entonces, si tú hiciste una buena chamba, tus hijos se van. Ese es haber hecho una buena chamba. Pero si nosotros concebimos que tener a nuestros hijos arropados en nuestra casa es ser una buena mamá o ser un buen papá o estar haciendo una buena chamba, pues es una cuestión pues ya de concepción. Lo estás malentendiendo y de esa manera lo estás permitiendo. Yo quería agregar algo a lo que Laura decía hace un rato, y es que incluso la definición de adolescencia, de inicio y terminación de la adolescencia, ha tenido que cambiar. Porque antes se decía que la adolescencia comenzaba con la pubertad. Esa todo el mundo la sabe. Cuando empiezan los cambios secundarios, ahí empieza la adolescencia. Pero la adolescencia terminaba con la inserción del individuo al mundo laboral. Okay. Eso era lo que conceptualmente marcaba la adolescencia. Entonces, si seguimos nosotros bajo estos términos, pues podemos tener un cuate de 35 años. Adolescente, porque no se ha insertado al mundo laboral desde esta concepción. Sí. Y de ahí viene otro de los términos que están muy de moda, que es la adultescencia, ¿no? Adultos que ya son por edad, por concepción, por grado escolar, pero su comportamiento sigue siendo de adolescente. Y entonces, como ya trabajan muchos de ellos, tienen para la mejor pantalla, con la mejor consola de videojuegos, con los mejores gadgets, ¿no? Que tienen aparatos de sonido y el mejor celular de última generación, y viven en casa de sus papás. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que ingresa es para ellos. Claro. Así es. No hay renta, no hay gas, no hay luz, no hay teléfono, no hay celular. A veces no hay ni gasolina que gastar porque los padres lo pagan. Entonces, claro, pues ahí es un poco lo que decían, pues yo me instalo aquí, todo mi dinero es mío, no gasto en absolutamente nada, me da hasta para ahorrar y mientras vivo aquí con mis papás en mi maravillosa vida de adultecente. Y es ¿no? que justo sobre esto, Marisa, nos han escrito y nos han dicho justamente esta idea. Lorena Díaz, creo que en estos tiempos no hay necesidad de salirse de la casa tan pronto, y más cuando las rentas están por los cielos y los salarios tan bajos. Uno de los justificantes que más se ponen al momento de hablar de por qué alguien no sale de casa. Abigail Torres, yo creo que si la sociedad ofreciera mejores oportunidades de trabajo, toda esta situación no la tendríamos. Creo que es un tema de economía más que de psicología. Todos queremos llegar a tener una vida independiente de nuestros padres. Los que dicen que no se puede porque tienen miedo a crecer es porque usan eso de pretexto para su flojera. Y Juan Pablo, justamente nos llega el testimonio de alguien de 35 años que está en esta situación. Heréndira Jiménez nos dice: mi mamá es alcahueta de mi hermano. Él no quiere salirse de la casa y ya tiene 35 años, pero dice mi mamá que los hombres no saben estar solos. Pero, ¿y las mujeres? ¿Por qué nosotras sí tenemos que salir de casa?
tiene que ver también con cuestiones de género, el que, por ejemplo, en este caso a los hombres se les vea menos capaces de estar solos. Mario Sotelo, desde donde yo veo este programa, creo que tanto a hombres como a mujeres se les exigen muchas cosas. Si eres hombre, tienes que crecer para ser buen proveedor, mientras que si eres mujer, debes llegar a ser mujer a través de la maternidad. Es como si nos dijeran que solo hay una forma de llegar a ser adulta, Marisa. Muy interesante. A ver, Laura. A mí me llama mucho la atención justo el concepto que tú dabas hace un momento. ¿Es ser malo si les pides crecer? Y claro, lo dices desde este inconsciente colectivo en el que estamos participando todos y que retoman aquí ahorita a través de los mensajes. Hay una investigación muy interesante de Rogelio Díaz Guerrero, que era un maestrazo en la investigación y que es longitudinal, de 40 años hizo la investigación. Los primeros años de investigación hizo una pregunta clave que fue, ¿cuál debe de ser la relación entre padres e hijos? Y de los años 60 aproximadamente al año 72, la respuesta era de respeto. Del año 72 aproximadamente al año 90, la respuesta era de obediencia. Y del año 90, 91 al año 2000, que es cuando edita la investigación en el maravilloso libro de Entre las garras de la cultura, la respuesta fue de amigos. Entonces, no podemos negar la parte social, aunque efectivamente, como lo dicen ahí en el testimonio, lo económico determina mucho, lo psicológico también, porque significa que somos los padres obedientes, quienes fuimos generando esta generación de individuos que creen que se tienen que quedar en casa, porque el inconsciente colectivo maneja mucho la culpa y el exceso de responsabilidad. Entonces, nos hace padres hasta el último día de la vida. Y padres que están de tiempo completo cerca de los hijos y haciéndose cargo. En 1994 tuvimos una caída económica internacional, pero que a México nos pegó fuerte. Empezamos a trabajar demasiado padres y madres. Los padres, contextualmente, muchos quedaron sin empleo. Y entonces en ese periodo de tiempo salimos y excedimos nuestras actividades laborales. Se quedaron solos en casa. Y esta condición de no haber cumplido una expectativa del padre cercano generó culpa. Y esa culpa generó tolerancia. Y esa tolerancia generó esta generación de individuos que, a pesar de la edad, siguen participando dentro de la casa, pero sobre todo, y aquí sí quiero ser muy enfática, somos los padres quienes estamos permitiendo que se queden. No son solo ellos. O sea, no podemos decir, es que mi hijo no se va. No, es que yo le he permitido que no se vaya. Claro. Fíjate, alguna vez escuché con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Que somos como una generación sándwich, los de esta generación, porque nos tocaron padres a los que tuvimos que obedecer, que eran autoritarios, y ahora nos tocan hijos que son los autoritarios, ¿no? Y que ahora generamos nosotros. Ahora nosotros obedecemos a los hijos. Así es. Entonces estamos en medio, ¿no? Acostumbrados a obedecer, pero pues... Y el siguiente ciclo, que fue de amigos, rompió la jerarquía y el orden natural que teníamos las familias, ¿no? Pablo sabe mucho acerca de esto. En un sistema familiar, y claro, también Teo, si en un sistema, y tú también, querida mía, si en un sistema familiar, todos nosotros sabemos que las jerarquías deben de ser muy precisas en cuanto a que los padres somos inicialmente el gobierno de casa. Claro. Y quienes establecemos leyes o normas o límites o reglas. Y que cuando se transgreden estas y un hijo quiere subir al nivel de un padre o un padre quiere bajar al nivel del hijo, entonces tenemos este tipo de conflictos sociales. Pues en los tinacos hay niveles. Así es. Eso está y muy ahí bueno. entra algo importante, el famoso principio constitucional de interés superior de la niñez, que se da en todas las escuelas primarias y secundarias, en donde los niños van conociendo sus derechos, se les ha olvidado decirles cuáles son las obligaciones. Así. Claro. Nosotros hemos dado muchas pláticas en secundaria y la idea es que ustedes, maestros, padres, todos los que me tienen que respetar mis derechos. Sí, pero espérate, chiquito. También hay obligaciones y estas son tus obligaciones. O sea, hay que buscar ese equilibrio que debe de existir. Sí. El interés superior de la niñez es fundamental para protegerlos, para beneficiarlos, pero no malentendamos. Claro. También ellos tienen la obligación de dar de sí. Y dar de sí es parte de una familia, comprometerse con una familia en base a reglas que se establezcan en una familia. Claro. Oye, ¿y en otros países también funciona así? Porque aquí en México es porque somos muy, como que es una característica de nosotros los mexicanos, ¿no? El estar siempre como cobijando a los hijos. ¿En otros países es así? Porque tengo entendido que muchos, cuando se van a la universidad,
salen de sus casas y ya, adiós, bye. Ahí se acabó la educación. Un hijo te dura, por ponerlo así, obviamente, pero un hijo te dura 18 años, porque después se va a la universidad y ya, adiós. Aquí no. Y si eso fuera algo malo, sacar a los hijos a la edad, digamos, de la edad adulta, entonces nosotros seríamos de los pocos países en donde de veras hacemos lo correcto y la mayoría de los países harían lo incorrecto. ¿Por qué? Claro. Porque en muchísimos países está claro, es pésimamente visto que un chavo de 20, 22, 25 años esté dentro del hogar. Eso ni siquiera está bien visto. Sí. Esto es una cuestión meramente cultural. Cultural. Y este apego desde el maternaje que se hace y que tenemos tan arraigado, da de pronto una connotación como distinta de buena madre, de buen padre, tener a los hijos mientras más grandes, mejor. Y creo que no, porque lo dijiste muy bien, en otras culturas es adiós. Y lo peor de todo es que no se promueve de manera directa ese impulso a sacarlos. Es dado por hecho. Sí. O sea, llegas a tu mayoría de edad, la mayoría de los chicos se van a universidades fuera de sus residencias, adiós. Sí. Ya no es de que me dejas, te dejo, no te dejo, te mantengo, te sostengo, no. Es algo que ellos ya tienen dentro de su inconsciente colectivo. Sí, en su estructura. De decir, vámonos, sí, porque esto es lo correcto. Ahora, nada más, una cuestión más. Siempre hemos dicho que la sobreprotección, pues como su nombre lo dice, es proteger en exceso, ¿no? Y lo que a veces de verdad no podemos visualizar con toda claridad es que la sobreprotección, entre algunas otras consecuencias negativas que tiene, es que la sobreprotección obstaculiza el desarrollo emocional de los hijos. A mayor sobreprotección vas a tener una limitación mayor en el desarrollo emocional de tu hijo. ¿Por qué? Porque los tienes cobijados justamente bajo tu ala. ¿En qué momento permites que ellos empiecen a enfrentar la vida? Pues quién sabe, cuando los dejes de sobreproteger. Y chicos de 35 años sobreprotegidos porque no sabe hacer nada y no puede estar solo, pues no creo que haya un elemento de ejemplo más claro de sobreprotección que eso. Claro. Y es evidente, como un ejemplo claro, que se ha obstaculizado el desarrollo emocional de ese chavo y de cualquier otro chavo que se sobreproteja. Claro. Nati. Claro que sí, más comentarios nos dice María Huerta. Creo que los padres somos responsables por este tipo de situaciones. Sin embargo, y con todo lo que nos pueda doler, debemos pedirle a los hijos que crezcan y que se conviertan en personas adultas. En este mismo sentido, Juan Hernández nos pregunta, ¿es posible que todo esto se deba a una educación que genera culpa, tanto en hijos como en padres? Y también nos ponen un testimonio que nos va a dar mucho de qué hablar. Hugo nos dice, yo he notado que en mi familia a quien más le han permitido que se quede en casa es a mi hermana. Yo ya le dije que es porque tiene más dinero y que no debe quedarse a cuidar a mis papás. Pero ella dice que está a gusto, se debe de salir. ¿Qué pasaría si al final se siente a gusto con ellos? Y es que sí, en muchas familias sucede que para todos funciona la dinámica. Aquí la pregunta sería, ¿realmente si para todos funciona la dinámica es sano o realmente se está viendo mermado el crecimiento de las personas por seguir viviendo bajo el techo de sus papás? Ahora, también nos han preguntado qué pasa cuando los hijos no se pueden ir porque los papás ya son grandes y pues tienen problemas de salud. Muchas situaciones que todavía tenemos que analizar. Quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema de hoy, cómo impulsar a los hijos a que se independicen. Ya muchas llamadas nos dice Natividad Fuentes. En muchas ocasiones los hijos no se pueden salir porque sienten que si lo hacen es como dejar abandonados a sus padres y más cuando tienen alguna enfermedad. Y también nos llega un caso donde nos dicen, tengo 29 años y la verdad es que yo ya me quiero independizar. Ya tengo un trabajo que me da la posibilidad de pagar una renta, aunque no sola, con roomies. Mi mamá, cuando le planteo esta situación, me ha dicho que no tengo necesidad de salirme aún de casa, que ella todavía puede apoyarme en lo que sea posible. Ella es mamá soltera, solo somos mi mamá y yo. A veces me dice que quiero abandonarla.
me siento un poco chantajeada y la verdad no sé cómo manejar esta situación, ya que es mi mamá quien no me deja salir de mi hogar. Ahora vamos a ver el testimonio de una mamá que nos cuenta cómo vivió ella el hecho de pedirle a su hija que saliera del hogar y los resentimientos que esto generó en ella, y por supuesto nos pide cómo arreglarlo. Vamos a verlo. A los 18 años me independicé. Tengo 2 hijos, una mujer de 33 años y un hombre de 21 que sigue estudiando. Cuando mi hija empezó a no cumplir con las reglas de la casa, le llamé la atención en varias ocasiones y nunca quiso cambiar su forma de ser. Le dije que si no le gustaban mis reglas, podía irse. Y lo hizo a los 30 años, pero quedó muy resentida conmigo porque piensa que la corrí. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ustedes ven, hay muchas diferentes historias en todo esto. Cada quien cuenta evidentemente su propia historia. Pero fíjense que quiero aprovecharme de que hay una persona aquí joven en el estudio, que es mi queridísima Nati, que tú has vivido en persona este tipo de proceso. Cuéntame cómo fue. Mira, ahora sí que te voy a agarrar de testimonio aquí tantito. Aquí mi testimonio en el aire, claro que sí. Pues mira, en mi caso creo que fue un proceso que viví de una manera muy amable. O sea, yo salí de casa a los 24, ya empezaba a trabajar y por supuesto, la realidad es que sí, a los jóvenes nos da mucho miedo esta parte de a veces cuando vas iniciando tu vida laboral, no sientes esa certeza de decir, me puedo comprometer a un año a pagar una renta, pero claro que debes tomar la decisión, debes buscar formas, ¿no? O sea, en el caso también nos llegaba este testimonio, pues ahora puedes compartir con roomies y eso te da una posibilidad de vivir ya lejos del seno familiar. Y en mi caso yo tomé esta decisión porque justo, o sea, quería conocer una faceta mía diferente a ser hija de familia, a que hasta cierto punto pues te resolvieran o que siempre supieras de, bueno, ahorita llego, pero pues seguro va a haber algo de comer, ¿no? Te da posibilidad de evolucionar, de conocer diferentes facetas de tu personalidad y para mí fue algo muy amable. O sea, mi familia me impulsó, creo que me dio la educación necesaria, me apoyaron y me hicieron sentir de que yo ya estaba preparada y de que lo podía lograr. Sin embargo, creo que en muchas situaciones pues no sucede así, ¿no? O sea, tengo conocidos, tengo amigos que todavía están un poco atrapados en esto de, oye, o sea, ¿qué necesidad tengo? Pues si aquí mis papás pues todavía me lavan o, por ejemplo, pues me hacen de comer o si me sucede algo, pues van por mí. Y creo que ahí es donde de repente se atoran estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, claro que hay algo económico. ¿Y para ti cómo ha sido? O sea, sí. ¿La experiencia de vivir sola? Sí. Me encanta. ¿Sí te encanta? Sí, la verdad es que sí. O sea, el hecho de repente ya enfrentarte también a la soledad, o sea, de repente ya estar en un lugar donde todo está callado, es muy padre porque tienes esa oportunidad de introspección, o sea, de platicar contigo mismo, de vivir esta soledad, algo tan sencillo como cocinar, por ejemplo. La verdad es que yo no cocino muy bien, pero ahora que estoy viviendo sola, digo, pues qué bien, o sea, yo de repente le hablo a mi mamá o a mi hermana y, ¿cómo cocinas esto? Ah, ok, y lo disfruto, y me gusta. Y cuando vuelvo a mi hogar, fíjate que también evoluciona la relación que tienes con tus papás. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, de repente los problemas que tenías con tus papás de que si llegas a esta hora, de que... Dijiste si llegas a esta hora, ¿eh? ¿Te fijaste? Bueno, o sea, de que aquí llegas a esta hora, de que ya es muy tarde, de que dónde estás, o sea... También creo que para nuestros papás es una forma de liberarlos. Sí. Liberarlos en el sentido de que ya no tienen que estar preocupados todo el tiempo de que, ay, ¿dónde está? Ya habrá comido, ay, ya veo que tiene un desorden o que no ha lavado. O sea, es una forma de también darles chance a ellos de que conozcan lo que son, o sea, ya ellos sin ser papá o mamá de. Y creo que está padrísimo. Y ahora que regreso a mi casa con mi mamá y con mi hermana, pues la verdad me la paso muy bien porque ya es, no sabría cómo explicarlo, pero sí evolucionó la relación. Ya es una relación un poco más, pues, de adultos, ya platicamos de otras cosas y ya muchas de las situaciones por las que peleábamos, pues ya no existen. Exactamente, sí cambia, sí, fíjate, es claro. Interesante lo que dice Nati, porque cambian las relaciones también, evolucionan, ¿no? Se toma distancia saludable y entonces la autonomía se consolida. Y en esa autonomía hay mucho más que compartir. La parte empática se eleva, la capacidad de mirar al otro y de observarlo. Te apuesto que cuando vivías ahí no le preguntabas a tu mamá, ¿cómo has estado? Y ahora que estás fuera regresas y le preguntas, ¿cómo te va?
porque hay información nueva que siempre va a nutrirnos a todos. Entonces, la capacidad de poder estar fuera brinda capacidades para poder también estar dentro y de una manera diferente y desde un nuevo lugar. Fíjate, ahorita pensaba que otro de los mitos de por qué en el caso de las mujeres que no salen a vivir por su propia cuenta es el hecho de que las hijas tienen que salir de blanco de las casas, ¿no? sí. O sea, tienen que salir a casarse. Y ese también es otro mito. Fíjate que lo acaba de decir hace un rato Nati. Hubo una pregunta en donde decían que si creíamos que solamente a través de la maternidad en las mujeres o del desarrollo económico de ser proveedor era la forma de verlos como adultos. No, de ninguna manera. Estamos aquí hablando de desarrollo personal. Y del desarrollo personal ya no es un sinónimo, en el caso de mujeres, de maternidad, como tampoco lo es el que un hombre se convierta en proveedor de nadie. Hay una hermosa variedad de actividades que hoy en día llevan a cabo los jóvenes, los adultos jóvenes, desde lo que es esto de paisajismos, ¿no? El poder hacer caminata al aire libre, el poder reunirse con otros, esta oportunidad que tienen, que es consolidarse, sentir contención a través de un grupo de amigos, que es vivir como roomies. O sea, no necesariamente tenemos los mismos valores que antes, y esto es importante retomarlo. Estamos en un cambio de sistema de creencias y en un cambio de valores. En este movimiento, obviamente, va a haber una crisis y hay una confusión en qué se espera de mí. Y esta confusión también hace que se genere incertidumbre y entonces el joven dice, mejor me quedo aquí. Pues sí. Porque esta incertidumbre tampoco le da claridad de afuera cuál es la expectativa. ¿En quién me tengo que convertir ahora que me vaya? Porque en este lugar soy el hijo y qué bien, pero afuera ¿en quién me tendría que convertir? Es un desarrollo de identidad también muy interesante y también hay un duelo. Claro. ¿No? Ese es un tema de fuerzas. O sea, acuérdense que tenemos una relación muy cuestionada de padres e hijos, natural, de vida, de crecimiento, antropológica, padres e hijos están así. Este desprendimiento normalmente requeriría idealmente de dos fuerzas. Una, la fuerza de papá que suelta y la fuerza del hijo de que se quiere ir. Y entonces eso lo hace, como en el caso de Nati, maravilloso, suavecito, lindo, despacito. Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas dos fuerzas no está haciendo su chamba? Es decir, el hijo se quiere ir, pero los papás no lo permiten, o cuando, por otro lado, los papás quieren que el hijo se vaya y el hijo se cohesiona y no se quiere soltar. Entonces, si nosotros no logramos este equilibrio de las fuerzas para hacer este desprendimiento adecuado, sano, deseable, lo que vamos a hacer es que alguno de los dos se va a asir del otro para quedarse. Entonces, a veces, incluso en términos cuando papá no suelta o papás no sueltan o el hijo no se suelta, a veces se tiene que recurrir a una tercera o cuarta fuerza, que es la fuerza de un terapeuta, de un especialista que llegue con su machete emocional y diga, a ver, rácatelas aquí, tenemos que desprender esto, o tenemos una cuarta y poderosísima fuerza que es la ley, que es la menos deseable. Que es la menos deseable. Es la menos deseable porque el conflicto familiar en tribunales solo genera daño. En materia familiar no hay ganadores, Nunca habrá ganadores. Tiene un costo, y sobre ¿verdad? todo cuando hay menores involucrados o adolescentes, niños, siempre habrá un costo. Sí. Es un daño emocional que puede durar años y años y años y no sé si hay alguna terapia que pueda resolver el caso, por ejemplo, de alguien que mató a la mamá del niño, ¿no? Y que estuvo presente viéndolo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, esa es la última opción. Yo ahí comparto su opinión. Hay que buscar el diálogo, la comunicación. Se los hago notar en las audiencias cuando están en conflicto. Platiquen, siéntense a la mesa. No pueden, vayan con un especialista. No pueden, vengan conmigo. A lo mejor yo les puedo aportar algo. Pero no se peleen. Lleguen a una conclusión amable cuando sea posible. Pero hay eventos tan violentos, tan gravosos, como en el Centro de Mujeres de Iztapalapa que estamos viendo cuando realizamos operativos de recuperación de menores, de cómo es el comportamiento sobre todo de los padres varones con respecto a las madres, por ser mujeres. O sea, tenemos una cultura, como lo acaba de referir Pablo, como lo acaba de referir Laura, que no ha crecido, ¿no?
Hace rato que hablabas del ámbito internacional, que qué pasaba, y que él ponía el ejemplo de la estadística. Bueno, si 100, un montón de países tienen una forma de pensar diferente, pues quién está equivocado, ¿no? Sí. Finlandia, por ejemplo. Finlandia es un país que ha tenido a lo largo de muchos años el primer lugar en educación. Pero ¿qué es lo que hace? Que en periodos vacacionales los niños no se van a su casa. Se van a todas las actividades que se generan en ese país, llámese marítimas, terrestres, empresariales. Entonces, los niños están en un constante aprendizaje y teniendo habilidades y aptitudes y generando la independencia. Claro. ¿Qué es lo que se está buscando? No ociosos. No ociosos. No, pues aquí son 2 meses o mes y medio de vacaciones con el Fortnite. Sí. Y con todo respeto, vuelvo a lo mismo. Ese chupón tecnológico está generando mucho daño. Así es, así es. Oye, y nos preguntábamos si estos hijos que sí salen de casa, que se van, tienen algún tipo de obligación de todas maneras hacia los padres y Sí, los por padres supuesto. hacia los hijos, o Hay ya un no? concepto que es el concepto de alimentos en materia familiar. El concepto de alimentos implica un todo. Comida, vestido, educación, médico y medicinas, esparcimiento. Aparte de las obligaciones de crianza, que en todo caso son de padres para hijos, de amor, afecto y demás. Pero si el padre o la madre o ambos padres están necesitados porque no tienen pensión, porque no reciben ni siquiera la ayuda del Banco de Bienestar, o por de plano la crisis propició que se quedaran sin empleo, todos los hijos están obligados dentro de sus posibilidades a aportar para el mantenimiento de sus padres. Vivan o no vivan. Vivan con o no ellos. vivan, estén casados, estén con una pareja, tengan hijos, todos están obligados a apoyar a sus padres. ¿Y los padres a los hijos? Hasta la mayoría de edad y hasta los 23, 24 años siguen estudiando. Bueno. Después me puedo ya lavar las manos y decirles, te impulso, hijo, a que me hagas el favor de salir de la casa y empieza a independizarte. Sí. Y hay mamás, yo conozco casos en donde le dice, hijo, sigue estudiando, porque el convenio dice que tu papá tiene que dar dinero mientras sigas estudiando. Entonces, síguele estudiando, porque es la forma de seguir recibiendo Y pensión. eso es un abuso legal, ¿eh? Como hay una resolución que emitió, y me permito destacarla, la hija de la ministra, que fue secretaria de Gobernación, ahora presidenta del Senado, Ajá. Sánchez Cordero, que habla sobre la violencia familiar con el abuso del derecho. Ajá. O sea, ¿Qué significa? Significa que utilizaron todos los vericuetos y todas las chicanas legales entre apelaciones, quejas, amparos, y se aventaron 4 años en ese caso en el padre impedir que viera a su hija la madre. Y esa resolución es un texto de más de 120 hojas, maravilloso, que es cierto, y que nosotros como jueces de primera instancia tenemos que ser cautelosos por lo que acaba de decir Pablo. Hacen abuso de los convenios. Sí. O sea, vienen y piden, por ejemplo, el padre dice, oye, ya tengo yo a mis hijos. Y me siguen descontando. Y audazmente a veces se le dice, promueve tu incidente, que es un juicio accesorio, para que se haga la cancelación. No, ¿qué tengo que hacer yo? Ya me lo demostraste, estoy cierto que sí está, pues cancelo la pensión, asunto terminado, ¿no? Sí. Y es cierto también lo que él dice, es que siguen estudiando mis hijitos, y es un pleito, primera instancia, tribunal de alzada, amparos, y a veces hasta la corte, se avientan 3 o 4 años recibiendo otra vez, recibiendo pensión y pensión y pensión. Pero entonces la ley sí contempla ya estos abusos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero y te todo echas años. eso depende también de la conducta del propio juzgador, ¿no? Claro. Del impartidor de justicia. Claro. Ahorita con la pandemia se están viviendo momentos de tensión, por decirlo de una manera, Sí. porque hay un cúmulo de asuntos, Que no han salido. pero no se puede trabajar porque a final de cuentas es un día abierto, un día cerrado y es Sí, se va retrasando es inacabable, todo, ¿no? es inacabable. Oye, y vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita les sigo haciendo preguntas que todavía tengo muchas dudas. Veamos. Conmigo viven mis hijos, una mujer de 50 años y el hombre de 35. Cuando mi hija enviudó, me pidió permiso para que ella y su hija se fueran a vivir un tiempo en mi casa mientras se acomodaban. Han pasado 15 años y aún no terminan de acomodarse. Tenemos muchos problemas. No coopera con los gastos de la casa. Yo ya estoy enferma y no me alcanza el dinero. ¿Qué puedo hacer? El típico, pues nada más un ratito mientras nos acomodamos y resulta que 15 años y no se han acomodado. Ahí también se puede recurrir a la eso ley. ya es violencia familiar. Sí. O sea, la conducta que están desplegando sus 2 hijos, el de 50 y la de 35 años, están generando una situación de psicoemocional, yo creo que muy fuerte, y ella puede acudir ante tribunales para pedir que se salgan.
Okay. Pero Mira, no es de un día para otro, ¿eh? No, o sea, claro, no, sí. no es que ya llegué y te lo saco, ¿no? No, mucho cuidado. Y con mientras los- todo eso pasa, además, se estiran mucho las relaciones y se hacen, pues, como lo que comentabas tú, o sea, no acaban bien porque se hace mucho daño a ambas partes. Que también. puedo ordenar yo, dependiendo de la narrativa y de los hechos que me están aportando y de las pruebas, sacarlos en 24 horas, ¿eh? O sea, sí, pues, depende de cómo se haga el Depende. planteamiento, ¿no? Cuando hay violencia, me Sí, imagino que es sí, rápido, ¿no? Tiene que ser rápido, porque si no se me van al amparo y ya nos aventamos 8 o 10 meses de pleito y Claro. la conducta Y de más continua violencia. y de más violencia. Fíjate que la mayoría de los padres no acuden a las instancias jurídicas en una intención de no violentar la relación. Y yo siempre les pregunto, ¿y no ya es violenta? Pues sí. Claro. O sea, no la vas a violentar, ya es violenta, nada más que ahora estás buscando un desenlace diferente y por eso tendrían que acercarse. Como padres y madres tendríamos que preguntarnos cuál es la consecuencia final de esto que estoy haciendo en este momento. Sería la ley del 10-10-10, ¿no? ¿Qué va a pasar a los 10 minutos de que estoy tomando esta decisión, a los 10 meses y a los 10 años? Si yo me quedo tolerando a un hijo que incluso pudiera ya ni siquiera estar realmente estudiando, sino solo obteniendo un ingreso económico aparentemente mientras está matriculado en una institución, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo para él? ¿Sí? No va a crecer. No va a crecer, no va a desarrollar habilidades, ni aptitudes, ni capacidades. Una. Y dos, para mí, ¿cuál es la consecuencia? Esta mujer acaba de decir de manera muy certera qué ocurre cuando cargas algo que no te corresponde. Enfermas. Enfermas. Y entonces ella trae cargando a este hijo de 35 y a esta hija de 50. Nuestra Y a la biología Y tiene a un la límite. nieta. Y a la nieta. Nuestra biología tiene un límite. Siempre que exista un síntoma, un desorden de salud, tendríamos que preguntar, ¿qué estoy cargando que no me corresponde? Buena Y es pregunta. que justamente sobre esto, Marisa, y retomando el primer testimonio que veíamos, llegan muchos testimonios, muchas historias en las que los papás o incluso los hijos dicen, bueno, en el caso de los papás, ¿no? Dicen, yo estoy consciente de que mi hijo pues ya debe salir de mi casa, ya no me siento a gusto, es una incomodidad constante, pero el principal miedo es justo fragmentar la relación, ¿no? Y tú lo mencionabas hace rato, Juan Pablo, hay dos actores, los hijos, las papás y los mamás. ¿Qué pasa cuando alguno de ellos pues se sienten traicionados? O, por ejemplo, en el caso de los hijos o las hijas, cuando le dicen, bueno, pues por favor ya vete de la casa, se sienten resentidos. O sea, ¿cómo pueden trabajar este miedo los papás? Y si en algún momento se presenta, ¿cómo puedes resarcir o hacerle ver al hijo, o en este caso a la mamá, pues no es que te esté abandonando o no es que te esté corriendo porque no te quiero? O sea, no debes sentirte resentido pues por pedirte que vueles y que tengas independencia, ¿no? Mira, hace un momento justamente lo mencionaba yo. ¿Qué parte mía como padre o madre de familia, sí, está en juego en este proceso? ¿Qué estoy intentando sustituir, acomodar, resarcir a través de este vínculo en donde doy demasiado? ¿De dónde creo no haber dado lo suficiente? Porque en muy buena medida esa parte nuestra también participa, ¿sí? ¿Qué parte mía está siendo responsable de que este joven no solo no haya crecido, sino que no se pueda ir? ¿Sí? Aunque después pese, pero ¿cuál fue la parte que participó desde mis propias necesidades, carencias, o culpas? ¿Qué parte creo que estoy resarciendo al dar de más a destiempo? ¿Sí? Y sería como una pregunta que los podría liberar, porque en muy buena medida es esta culpa inconsciente la que nos lleva a ser tolerantes con los otros y a generar sacrificios, que a la larga se pagan con enfermedad, con mucho dolor, incluso con la muerte, ¿no? Sí, así es. En casos, creo yo, de afectaciones reales, porque también tenemos la contraparte, y es la manipulación que ejerce cualquiera de las dos partes. Es decir, yo, hijo, que no me quiero ir, te puedo cantar en la cara y restregártelo, mala madre, no me quieres, ¿para qué me tuviste? No me hubieras traído al mundo, yo no pedí nacer. O esta violencia que hemos estado permanentemente diciendo, en donde hay amenazas, en donde hay insultos, en donde, como decían hace un rato, hay esta cuestión de que se enoja, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces mejor no le digo nada para que no se enoje, pero que no tiene necesariamente un contenido real de afectación, sino tienen un contenido directo de una estrategia perfectamente propositiva, perfectamente intencionada, que haga que
pues yo merme la presión de salida en cualquiera de los dos sentidos, porque también estaría, en caso contrario, a quien le corresponda, la mamá Tramafat, la mamá Doña Zoila, en donde me va a dar y me está faltando el aire si te me vas, y pues entonces detiene a los hijos, ¿no? Entonces, yo entiendo, y esto lo hace mucho más complejo, porque hay afectaciones reales, pero también hay afectaciones que no son reales. Así es. Te interrumpo ahí para ir a una pequeña pausa, pero antes el siguiente testimonio. Mi familia está conformada por 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y yo, que soy la mamá. Yo tomé la decisión de sacar a mi hijo de mi casa porque él estaba ya muy metido en las drogas, en las adicciones, alcoholismo y estupefacientes. Y la verdad es que le hizo mucho daño a mi persona y a mi hija y a la familia en general. Y pues bueno, tuve que hacerlo con todo el dolor de mi corazón, pero fue la mejor de las decisiones que pude haber hecho. Por tal motivo, la verdad es que yo ya no permití pues más agresiones hacia mi persona y a mi hija, que era la que también estaba viviendo en ese momento conmigo. Mi hijo tenía en ese tiempo 18 años, mi hija, la menor, tenía 17. No, jamás, o sea, yo pensé que estaba criando a mis hijos de la misma manera, pero desgraciadamente las drogas influyeron mucho en las actitudes y pues la forma de ser de él. Lo descontroló, me descontroló y desestabilizó todo nuestro ámbito familiar. Sí, yo lo metí a la primera ocasión que me di cuenta que él se drogaba, lo metí a un anexo, pero lo maltrataron y nada más duró 6 meses, salió y fue la situación peor, más difícil, mucha agresión. Fue cuando realmente tomé la decisión de sacarlo de pedirle que se fuera de mi casa, porque de verdad era una situación insoportable. Los cambios que hubo fueron realmente muy positivos y sí hubo, y de repente hay fricciones todavía, pero la situación ya es un poquito más relajada, ya no tenemos pleitos como antes de que eran insultos, que eran groserías muy feas. No, él ya no regresó a la casa, él estuvo en su anexo trabajando como media luz. El haberle sacado que lo haya corrido, así literal, porque le saqué sus cosas por la ventana, considero que fue una buena decisión porque él así aprendió a valorar más la situación que teníamos como familia. Y no me arrepiento, la verdad es que siento que fue una buena decisión. La forma en la que nosotros preparamos a los hijos para que se vayan de casa no inicia cuando son adultos, sino cuando son infantes, en el inicio de su desarrollo, cuando los estamos preparando para la vida, cuando estamos planificando el modelo educativo que vamos a aplicar para que ellos con el tiempo se puedan consolidar como personas independientes. ¿Cuándo se tendrían que retirar de casa los hijos? Cuando resulta difícil convivir. Para que un hijo te obedezca, pues primero tendrías que ser autoridad para tu hijo para que te obedezca. Nunca gestaste esa situación de respeto a normas, reglas, la autoridad, como lo queramos llamar. ¿Cuándo se te ocurre que sea tiempo de empezar a hacer que tu hijo aprenda a solucionar problemas? Pues cuando los tenga, ¿no? En el momento que los tenga. Todo depende de la educación, que es una formación permanente desde que nacen hasta que nos morimos y no sabemos qué pase después. Creemos niños o niñas o adolescentes desde el punto de vista crítico, constructivo, independientes, maduros, autónomos. Vamos a provocar que ellos tengan su propio proyecto de vida. El estar metidos en un aparato
les da confort, les da tranquilidad. Yo les llamo chupones tecnológicos, ¿no? Es una forma de mantenerlos fuera del contexto real de lo que están aprendiendo y lo que están provocando los propios padres. Nadie que se encuentre suficientemente cómodo en una postura se mueve. Nosotros tenemos a nuestros hijos en una postura cómoda en nuestra casa, no se van a mover. El tema de o estudias o trabajas es una forma de incomodarlos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se muevan. El famoso principio constitucional de interés superior de la niñez, que se da en todas las escuelas primarias y secundarias, en donde los niños van conociendo sus derechos, se les ha olvidado decirles cuáles son las obligaciones. Siempre hemos dicho que la sobreprotección, pues como su nombre lo dice, es proteger en exceso. La sobreprotección, entre algunas otras consecuencias negativas que tiene, es que la sobreprotección obstaculiza el desarrollo emocional de los hijos. Depende mucho de la capacidad que como padres tenemos para establecer límites claros. Bueno, mi nombre es Ana Lilia Escalona Sosa, tengo 43 años, estudié Ciencias de la Informática en el Politécnico, en UPIXA. Mi familia está conformada por mi esposo y dos pequeños, uno de 7 y el otro de 4 años. Me independicé a los 20 años gracias a que una amiga me ofreció su casa porque ella pues veía todo lo que yo viajaba. Yo vivía en el Estado de México, en Zumpango, y para ir a la escuela donde estaba ubicada era en Iztacalco. Entonces sí viajaba, yo ya trabajaba en las mañanas y en las noches pues me iba a la escuela, en las tardes. Luego salía a las 10 de la noche y en ocasiones pues me iba, yo llegaba a la casa con mis papás después entre las 12:30 a 1 de la mañana. Entonces eso implicaba que tendría que moverme y a veces no había transporte. Y bueno, tomar esta decisión de independizarme tan joven, de decidir, no quiero estudiar aquí en el pueblo, quiero irme a la ciudad, quiero aprender nuevas cosas, quiero abrirme camino también con ayuda de mis papás, obvio, porque sin ellos tampoco podría llegar a esta independencia. Pero soy feliz, soy dichosa y me alegra haber tomado esa decisión tan joven. Al principio cuesta, pero no fue imposible tomar esta decisión. La verdad me siento a gusto de haber tomado esta decisión. De hecho, pues gracias a eso me ofrecieron trabajo en el extranjero. Me fui a Estados Unidos a un proyecto por 5 meses. Estaba embarazada, mi esposo me apoyó. Yo creo que la mejor edad para salirse de casa y poder tomar esa decisión de independizarse es después de los 20 años, cuando ya tenemos algo ya más sólido, con una madurez más plena como mujer. Buscar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, sin dejar de amar a las personas que nos han apoyado, a nuestros padres, hermanos, amigos. Y siempre van a saber que van a contar con nosotros y que les podemos compartir esto, ¿no? Para que crezcan y que no nos limitemos en salir, en crear cosas, en hacer cosas que nunca imaginamos hacer, ¿no? Y bueno, sí enseñaría a mis hijos a ser independientes. Sí me gustaría que, de hecho, desde ya pequeños los he encaminado a esa cultura de independencia, que no dependan para hacer sus cosas de mí. El más pequeño llega de la escuela, en preescolar, come y él sabe que tiene que hacer la tarea y ya no me avisa, nada más se sienta y hace su tarea. Y es un poco el tiempo en que me pide ayuda para que yo se la haga, el mayor también. Entonces sí estoy con esa parte de que se puedan independizar. Yo sé que me aman y que siempre me van a amar. Y independizarse no es dejar amar a nuestros padres, ¿no? O a nuestra familia.
Gracias a Ana Lilia Escalona por este testimonio y también todos los testimonios anónimos que vieron a lo largo de esa transmisión. Fueron llamadas que nos entraron en el centro de contacto con la audiencia y también agradecemos a esas personas por haber compartido su historia. Y más comentarios. Pedro Benavides nos dice, hay un tema de fondo y creo que es el miedo a ser adultos. Desde que somos pequeños nos bombardean con preguntas sobre lo que vamos a hacer y de cierto modo sabemos que la gente espera algo de nosotros. Es como si fuera una cuenta regresiva y eso puede generar estrés. Nos pregunta Minerva, ¿cómo puedo educar a mis hijos para que sean independientes y crean en sí mismos y en sus capacidades? Y retomo también lo que nos preguntaba un papá, ¿cómo le hago para no transmitir mis inseguridades y miedo como papá a mis hijos ante la posibilidad de una independencia en el futuro? También nos dice Servando López, una de mis hermanas se casó y tuvo a sus hijos. Como mis papás vieron que su esposo era un irresponsable, lo que hicieron fue divorciarla y llevarla a vivir de regreso con ellos. Creo que también a veces es culpa de los padres que subestiman a sus hijos y a las capacidades que estos tienen ante las adversidades. Y me gustaría retomar un comentario que les leía en bloques pasados porque me parece que es fundamental y que seguro es la situación de muchas personas que nos ven. Nos dice Hugo, yo he notado que en mi familia a quien más le han permitido estar en casa es a mi hermana. Yo ya le dije que es porque tiene más dinero que nosotros y que no debe quedarse a cuidar a mis papás. Pero ella dice que está a gusto. ¿Se tendría que salir entonces? ¿Qué pasaría si al final se siente a gusto con ellos? Esta situación pasa mucho. O sea, ¿qué pasa si para todos funciona que la hija o el hijo siga viviendo? Hay una convivencia armónica, pero ¿esto realmente puede funcionar así por siempre o qué análisis merece? Si todos cooperan. Yo retomaría las palabras que dije al principio del programa. ¿Cuándo le pides a alguien que salga cuando la relación no es saludable? Pero si hay una dinámica que a todos los nutre, puede permanecer. O sea, es una elección también familiar. Y tiene que ver no con una norma de, no, pues es que ya te tienes que ir. No, también podemos romper ese tipo de reglas y si la persona se está consolidando para luego irse, también se puede quedar. E igual se puede quedar si todos están contentos. Si todos están de acuerdo. Ahorita pensaba que este programa está muy citadino, porque estamos pensando en las grandes ciudades donde la gente tiene la posibilidad de irse o por lo menos intentar pagarse una renta y salirse. ¿Qué pasa en el campo? En el campo no hay esa oportunidad, ¿no? Y también hay un sistema de creencias diferente al nuestro. En el campo no hay conflicto. No es, vete, ya no te quiero aquí. Hay una disposición cultural y de convivencia que se sabe que en el que van a participar todos. Ya te casaste, tráete a tu esposa y aquí hazte el cuarto y no hay problema. Pero cuando aún en esas condiciones hay un abuso, una transgresión de los límites, violencia, se tienen que tomar medidas. No importa los usos y costumbres que pudiera haber de por medio. O sea, la ley es la ley. Pues yo creo que todo se basa en lo que dice nuestra Constitución. O sea, se tuvo que establecer en una Constitución para respetarlos a los derechos humanos. El problema es que a veces volvimos a lo mismo. Las políticas de Estado no se encaminan a un Estado como el de nosotros, que es totalmente heterogéneo. Están los citadinos, están las serranías, están las rancherías, están los pueblos, hay muchos, hay grupos indígenas. Entonces todo se tiene que buscar canalizar de acuerdo a los espacios de cada uno. Hace mucho tiempo hubo el pleito de la ley que respetaban los usos y costumbres y que no se aprobó la totalidad. Pues no se podían aprobar porque muchos de esos usos y costumbres era pisotear los derechos de las mujeres. Claro. O sea, y eso no era entendible porque era parte de su vida y de su existencia. Tenemos que cambiar el chip, hay que volver a deconstruir. Hay que deconstruir la forma de pensar, si no, esto va a continuar. Y eso pues depende de todos nosotros. Depende del propio Estado, que es el que establece las políticas educativas, pero de cada Estado, también de la República Mexicana, no nada más es el Estado federal, ¿no? Claro. Porque todos culpamos a que es el presidente o... No, somos todos. Yo acabo de presumir justamente, ¿no?, que en el Estado de Querétaro hay una serie de políticas públicas que están transformando incluso las actividades al interior de estos anexos de los que acaban de hablar. Y un detalle que es alarmante, de algo que escuché que acaba de decir Nati. O sea, los padres que encaminaron a su hija a disolver su matrimonio para volverla a sobreproteger, se está dando mucho en pérdidas de patria potestad. Son los abuelos los que están encaminando a la mamá o al papá para que se le quite la patria potestad al padre o a la madre. Sí. Porque ellos tienen la custodia, ellos quieren tutelar los intereses. Sí. Entonces es alarmante que siga esa sobreprotección a ese nivel.
Y ahí es una falta de independencia por parte de la persona que lo permitió, ¿no? Y fíjate, ahí estamos viendo el caso de un divorcio, pero ¿qué ha pasado con la pandemia? O sea, ¿es el pretexto ideal para no salir de casa o para regresar? Muchas familias, y esto es real, no se puede negar tampoco que muchas familias tuvieron que regresar a vivir con sus padres o los padres con sus hijos por la situación económica derivada de lo que nos ha tocado vivir con la pandemia. Y no solo económica, Marisa, si me permites. Todos vamos y pisamos la base cuando estamos en una situación emocional inestable. La pandemia puso de manifiesto muchísimas condiciones que no habíamos nunca imaginado, más que visto en películas donde el drama era universal. Hoy que nos tocó vivirla, mucha de la gente regresó a casa en un intento de contención emocional. Y que se entienda así, como un tránsito, como un periodo de vida en el que voy a poder encontrar contención y tengo que volver a salir. Efectivamente, hay muchos jóvenes que regresaron a través de la pandemia al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el empleo también tuvo consecuencias importantes. Yo recuerdo que justamente cuando dan la noticia del inicio de la pandemia y del aislamiento social, estaba yo aquí contigo en un programa de televisión, justo con un economista que hablaba de todo esto. Y lo que tratábamos de hablar en ese momento en el programa era, sí, va a venir todo esto, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y qué soluciones a mediano o a corto o a largo plazo le tenemos que dar? Entonces, si bien es cierto que podemos regresar, tocar la base, consolidarnos, también es cierto que debemos de volver a adaptarnos y a salir adelante. Lo decía hace rato muy bien Pablo, la sobreprotección, ¿qué genera? Genera básicamente una incapacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Piaget manejaba que la adaptación era un sinónimo de salud mental. Esa era la característica que tendría que tener quien es sano mentalmente, su capacidad de adaptación a nuevas formas de convivencia. La pandemia nos ha venido a meter a todos en un laboratorio colectivo, con todos estos cambios que trajo para nosotros, pero que también nos facultó para mucho. Este es el momento. Nosotros podemos elegir cómo vivirlo. Y puede ser un momento de facultad, un momento de utilizar nuestros recursos y talentos que no habíamos utilizado antes, o puede llevarnos a este regreso y aquí me quedo. ¿No? Una parálisis tremenda. Yo aprovecharía para dar respuesta a una de las inquietudes de alguien que nos escribió. Es que sea cómo hacer y cómo garantizar que mis dos hijas, pues las estoy haciendo independientes, las estoy haciendo que puedan, o sea, tengo miedo de que lo que yo esté haciendo no sea claro. Yo siempre he dicho, si me lo permiten, de forma muy simple, muy coloquial, hay dos indicadores muy claros que nos pueden marcar si estamos sobreprotegiendo o no. Y esto es algo que la gente dice, ups, caray, aguas, ¿no? Y creo que va muy ad hoc a todo lo que hemos venido hablando. Punto número 1. Si tú estás haciendo algo por tu hijo que por edad y etapa de desarrollo ya podría o debería estar haciendo por sí mismo, estás sobreprotegiendo. Ese es el primer indicador que yo claramente le digo a los papás. Y 2, cuando recibes comentarios de que estás sobreprotegiendo. ¿Por qué? Porque la sobreprotección todos la vemos, menos quien la ejerce. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, a cualquier edad, si tú haces algo por alguien, de hecho, en algún programa me acuerdo que algún especialista decía que es incluso maltrato. El estar tú haciendo cosas por alguien que ese alguien puede hacer por sí mismo, se considera como maltrato porque es tanto como hacerle saber y sentir a esa persona que es tan incapaz que tú tienes que resolverlo por él o por ella y hacerlo por él o por ella, ¿no? Entonces, desde que además implica que si tú estás haciendo algo por alguien que transgrede la posibilidad que ella o él lo haga, proviene mucho más de tu necesidad de ayudar que de la necesidad del otro de ser ayudado. Por supuesto. Marisa, pues nos llegan más preguntas del ámbito legal. En una nos dicen, ¿pueden los hermanos hacer que alguien se salga de la casa si ven que quieren abusar de los padres?
Por supuesto, cualquier familiar puede hacer un inicio de un procedimiento no solo penal, sino también familiar, en donde se hace del conocimiento de la autoridad correspondiente lo que está aconteciendo. Y el juez está obligado, el juez familiar, nosotros estamos obligados a resolver de inmediato, tomar medidas inmediatas. Igual el Ministerio Público, en su caso, cuando se inicia una carpeta de investigación. O sea, cualquier familiar, inclusive, voy a un extremo, si yo vecino escucho que en la casa de al lado está suscitándose algo grave, un maltrato a un adulto mayor, o a los niños o a las niñas, tengo la obligación de hacer las denuncias correspondientes. No puede uno pasar desapercibido ello ni salir con el cuento. No es mi caso, no es mi vida. ¿A dónde se denuncia? Hay dos, o sea, voy ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o hablo en forma anónima a la Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia en caso de ser menores. Ok. ¿Sí? Y les pongo un caso, un día lo viví, yo iba caminando con mi hijo en un parque y un padre estaba pateando a su hija la estaba pateando. Entonces me metí, le digo, deje de patearla, y se levantó la mamá. Es su padre, él puede hacer lo que quiera. No, pues claro que no puede hacer lo que quiera. Entonces agarré mi teléfono, hablé al 911, que aquí opera lamentablemente, dije, soy el juez Teófilo Abdo. Sí. Está pasando aquí en tal lugar. No tardó ni un minuto en llegar una patrulla. ¿Y sabe qué me dijeron? Pero jefe, pues tiene que ir usted a declarar y va a perder. No, señor, vamos a declarar. Esto no puede seguir existiendo. Sí. Si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer. Somos apáticos, ¿no? Si lo hiciéramos lo que tenemos que hacer, las cosas cambiarían. Claro. O sea, tendríamos que cambiar. Y eso que refiere, sí es maltrato, la sobreprotección. Por supuesto, porque estoy limitándolo, lo estoy apabullando, lo estoy aplastando en su propia autoestima, en su propia personalidad. Lo estoy haciendo un parásito, como lo dijiste al principio del programa. Sí, sí. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Amén de que nadie los quiere a los sobreprotegidos. Después son odiosos y Por son supuesto. insoportables. Entonces, y por son... amor estoy haciendo que a mi hijo nadie lo quiere y que no caiga bien. Exacto. Y por si fuera poco, los índices más elevados de bullying en las escuelas son en los niños consentidos y sobreprotegidos. Así es. Entonces, por amor estoy haciendo que mi hijo sea insoportable, que nadie lo quiera, que lo molesten o incrementar la posibilidad de que lo molesten, y adicionalmente estoy obstaculizando su desarrollo emocional. Y todo esto por amor. Sí, fíjate, en aras del amor, cómo hace uno tanto daño, ¿verdad? Sí. Sonó como a telenovela ahorita que lo dijiste así, por amor. Por amor. Marisa, pues más llamadas. Nos dice Irma Contreras, mi hermana mayor dijo que cuidaría a mi mamá y a mi papá cuando tuviera un buen trabajo. Ella se esperó hasta terminar la maestría para salirse de casa. Y ahora nos dice que nosotros no nos quisimos superar como ella. Creo que se le olvida que mientras nosotros estábamos trabajando para pagar nuestra renta, ella estaba en casa recibiendo beca de la escuela y también beca de mis padres. Y también nos escriben pidiéndonos herramientas. Nos escribe una mamá y nos dice, bueno, en mi caso, mi hija regresó a casa a raíz de un divorcio y por un cuadro de violencia familiar. La realidad es que no me siento invadida, pero sí me gustaría empezar que ella ha regresado a mi hogar poniendo límites. ¿Cómo puedo hacerlo sin que mi hija sienta que no estoy a gusto con su presencia y que, pues, quiero que se vaya de la casa? ¿Cómo pueden poner límites los Aquí papás? ya habló el juez acerca de los acuerdos, contratos legales, ¿no? Pero ahora podemos hablar también de acuerdos y contratos emocionales. Nosotros podemos hacer acuerdos con nuestros hijos con un tiempo determinado para desarrollo. Bien, tú quieres permanecer aquí porque efectivamente tuviste una violencia. Adelante. ¿Cuál es la acción que vamos a tomar para que esto se resuelva, tu situación emocional se resuelva y tú puedas volver a ser la mujer productiva, activa, adulta, consciente y responsable de que se pueda hacer cargo de su vida? Vamos a poner un tiempo específico, vamos a hacer el acuerdo y ahí no hay violencia. ¿Por qué? Porque estás haciendo un acuerdo común y se están estableciendo puntos específicos. Entonces, la sugerencia sería esa, hacer un acuerdo, incluso se vale hacerlo por escrito y con caducidad, con fechas específicas para alcanzar. ¿Cuánto tiempo crees requerir para un buen tratamiento? Ahí estamos las instituciones apoyando este tipo de procesos. ¿Cuánto tiempo crees requerir para poder volver a establecerte, a salir, incluso a revisar qué parte tuya participó en esta violencia, etcétera? ¿Y cuánto tiempo más crees requerir para poder consolidarte económicamente y poderte retirar? O sea, no es pues hasta que ya se haga un conflicto le digo que se vaya. No, justo cuando no hay conflicto tenemos la habilidad y la capacidad de sentarnos en una cordialidad a hacerlo. En el otro extremo ya es complicado. Es precisamente cuando todavía
estamos en un buen ambiente para crear acuerdos. Pero es que nos da miedo hablar, ¿no? Lo que nos rebota en el trabajo previo de la comunicación, porque eso no se puede decir si nunca te has comunicado con tus hijos. Tienes que hacerlo porque ya tienes un trabajo previo de comunicación, de respeto y al mismo tiempo que no le tienes miedo a tus hijos respecto a lo que van a responder. Claro, y además uno debería de poder hablar de todo en familia, ¿no? Tratarse todos los temas. Aquí hemos hecho innumerables temas en donde hay familias que no hablan del tema de la muerte, que no les explican a los hijos los temas del divorcio, de la separación entre los padres, que todo lo tratan siempre como de tapar, ¿no? Para que nadie se ofenda. Para la que propia relación de pareja. Él o ella no se comentan lo que me agrada o lo que no me agrada. Lo dejo así porque no se vaya a enojar él o no se vaya a enojar ella. Muchos conflictos familiares se generaron precisamente por la falta de comunicación. Así es. Bueno, y entonces, ¿con qué cerramos? No me van a creer, pero se nos acabó el tiempo del programa. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué nos quedamos de esto? A ver. Yo creo que insistiría yo mucho en que esto es un trabajo que se hace desde pequeños. No, como bien dice Laura, tenemos que esperar a que nos reviente la bomba en la cara para tratar de hacer cosas que nunca hicimos. Si no hay comunicación, si no hay cercanía, si no hay empatía, si no hay contacto, si no hay una buena relación, si no hay uno de los elementos más importantes de factores de protección emocional para los hijos, siempre los digo, hay muchos, pero pongo dos en orden muy claros. Uno es la autoestima. Si tú refuerzas en tus hijos la autoestima, nadie que se quiere se hace daño, nadie que se quiere se lastima, nadie que se quiere se va a meter en problemas. Y dos, la armonía familiar. Ese es el gran factor de protección, armonía familiar. ¿Por qué? Porque va a ser que cuando tengamos conflictos nuestros hijos lo hablen aquí, no afuera. Exacto, que eso es lo ideal. Les quiero agradecer muchísimo, ya se nos acabó el tiempo del programa, pero muchas gracias por estar siempre también con nosotros, apoyándonos y hablando de estos temas que son vitales y que son importantes de entender. Y bueno, pues antes de despedirnos queremos desearles un muy feliz año nuevo. Ya nos vemos el próximo año porque pues este es el último programa del 2021 y deseamos de todo corazón que el año que está por llegar sea un año bueno, bonito, generoso con todos nosotros. Así que muchas felicidades. Y mi Nati. Claro que sí, Marisa, pues igual agradecer a las personas que nos siguen y que este nuevo año esté lleno de felicidad, de paz, de amor y de mucha salud. Y el equipo de Diálogos en Confianza, como siempre, nos da mucho gusto contar con su preferencia y vamos por un nuevo año, Marisa. Así es. Muchas gracias y feliz año. Un abrazo de parte de todos los que hacemos Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.